días, buenas tardes. Queridos sacerdotes, estamos en la tercera de las conferencias del módulo 2. Vamos a tratar del punto 2.1.3, que llevaba por título Su retiro a Trosir y sus últimos años. Un tiempo fascinante en el que hay una serie de grandes puntos que polarizan este periodo referidos al padre Caffarel y al movimiento. Queremos empezar con uno de ellos. Todos ellos son importantes. Tan importantes son que muchos de ellos solo los podremos esbozar, pero luego en los siguientes módulos, algunos de ellos, pues los desarrollaremos porque tienen tantas cosas y tan apasionantes que en una sola charla de estas no las podemos presentar. Bien, bueno, pues el primero de ellos es el Concilio Vaticano II, 1962, en el que el padre Caffarel, que es nombrado consultor de la Comisión Permanente del Vaticano II, prepara dos informes para esa comisión. Uno se titulaba El matrimonio cristiano en la Iglesia del siglo XX, tiene por fecha el 1960, y la misión apostólica de la pareja y de la familia al año siguiente, 1961. No son solamente informes, sino que están basados en trabajos preparatorios profundos, extensos, en encuestas, donde el padre Caffarel realizó 12 encuestas más 8 complementarias, con 6.000 respuestas, de 5 a 25 páginas cada una. Y esto es importante para decir que cuando el padre Caffarel hacía una cosa, pues se lo tomaba muy en serio, muy profundamente, y trataba de discernir la situación a partir de los hechos reales, de la vida real de las personas. De ahí su interés por hacer las encuestas y no solamente un trabajo intelectual suyo. Él, en consecuencia de todo ello, escribe un manifiesto, vamos a llamarlo así, que se llamaba Una renovación del matrimonio para una renovación de la Iglesia. Pero a pesar de eso, no se crea una comisión preconciliar del matrimonio y familia, y entonces ese manifiesto que él había preparado no lo puede entregar. Y como muchas veces en la vida del padre Caffarel, pues aparece la palabra desilusión. Lo que pasa es que nunca se desanimaba del todo, o sea, tuvo una cierta desilusión porque había puesto mucha esperanza con lo que había preparado, con las encuestas, pero finalmente esa comisión no se creó. ¿Y qué es lo que hizo? Pues lo que hizo fue que el padre Caffarel cogió el tal manifiesto y lo envió a todos los obispos del mundo a través de la revista La Nodor, y también lo mandó al Papa. Por los obispos tuvo una gran acogida, un entusiasmo, porque también para ellos suponía una apertura a una situación nueva de la visión del matrimonio y en relación con la Iglesia, y el Papa pues lo acogió bien. Sí, ¿no? Bueno, lo acogió como se acogen esas cosas, que el padre Caffarel recibió un mensaje en el cual le decía que su santidad ha apreciado ese trabajo. No sé si se puede leer más detalladamente, pero... Bueno, un poquito más, porque dice que su santidad ha apreciado el trabajo, pero sí que recoge algo bien, porque dice que se nota en ese trabajo la vitalidad cristiana de muchos hogares, o sea, de los hogares de los equipos, que además indica ese trabajo con discreción las dificultades que se encuentran y que plantea ruegos para orientar de manera útil la pastoral del matrimonio. O sea, que sí que recoge esas tres cosas. Sí. Que se da cuenta que hay mucha vitalidad, porque claro, para todas esas encuestas, que plantea que hay dificultades y que plantea ruegos que siempre son pastorales. Y luego pone su santidad apreciado este trabajo y le agradece el habérselo ofrecido. Sí. De todas formas, el padre Caffarel tiene otro instrumento
de divulgación de su pensamiento, y en este caso del manifiesto, y a través de la carta mensual interpela a los hogares sobre el concilio que comienza. Y lo voy a leer también ese trocito. Eso es bonito porque indica cómo Padre Caffarel está no solamente atento al concilio desde su punto de vista, sino que hace participar a los matrimonios en el interés por él. Y en esa carta, que es como una interpelación, ¿no? Dice: desead del concilio una renovación de la Iglesia, pero no perdáis de vista que sois la Iglesia. Resultaría bastante hipócrita desear una renovación de la Iglesia y no empezar por la propia renovación. Pero bien lo sabéis, no puede haber reforma ni renovación en la Iglesia sin volverse hacia el Evangelio. Leed de nuevo el Evangelio, del que la carta fundacional, y es verdad que lo dice ser la ley de vuestros hogares. Tomadlo y no lo soltéis. A su luz repasad toda vuestra vida, día a día, vuestros comportamientos, vuestro estilo de existencia, vuestros juicios. ¿Queréis una renovación de la Iglesia? Hacedla en vosotros y se hará. Bárbaro. Y difícil. Es difícil. Bien, cerramos esto, que daría para mucho más. Tanto daría que ese manifiesto, que nosotros tenemos también un documento sobre él, pues quizá, según el propio manifiesto, en otras partes de estas conferencias pudiéramos volver a él, porque dice muchas cosas, a pesar de los años transcurridos, que son de absoluto interés. Entonces, pasando cronológicamente adelante, el Padre Caffarel convoca en 1965 una peregrinación a Lourdes con el tema: haced del Evangelio la norma de vuestra familia. Lo que les había dicho a los matrimonios. El Padre Caffarel siempre es consecuente con lo que le han dicho que haga, muy consecuente y muy relacionado con la Iglesia, en el fondo. De hecho, ha sido una de las características suyas no estar muy alejado, sino lo más insertado posible, como vamos a ver en las siguientes reuniones o encuentros internacionales. Después de esta peregrinación o encuentro internacional, hay una sesión internacional de formación de los equipistas en Roma con 36 parejas. Y en ella, al final, hay una audiencia del Papa Pablo VI en San Pedro y unas palabras del Papa que les dice a estos matrimonios. Voy a leerlo cortito. Queridos hijos de los equipos de Nuestra Señora, seguid con ardor vuestra hermosa tarea. Volved a vuestros países dando el ejemplo irradiante de una vida conyugal de alta calidad espiritual. Atraed a otros hogares hacia vuestro noble ideal. Decidles que el Papa conoce vuestro movimiento, que os anima y que bendice paternalmente a su fundador, a sus dirigentes y a todos los que se adhieren a él y trabajan en su expansión. Es verdad que el Padre Caffarel con Pablo VI tuvo siempre una sintonía especial. Hay una foto de él que está vestido de sacerdote, así como que mira para arriba y es una foto como con una admiración que es muy bonita en relación con el Papa. Muy bien, entonces vamos a entrar ahora anunciándolo simplemente, porque el Padre Caffarel con Trossir, que es el principal argumento de esta conferencia, comienza en el año 1966 y está hasta 1979 yendo y viniendo. En ese año 79, es decir, 6 años después de su retiro, es cuando se instala definitivamente en Trossir. Le ofrecen esa casa de Trossir, que es un lugar de espiritualidad, a la muerte del padre Doncoeur, que daba allí una serie de ejercicios. Y anuncia en los cuadernos sobre la oración en el año 1966 este tema de Trossir. Lo anuncia en los cuadernos sobre la oración, sí. Y lo dice, bueno, es muy largo, voy a intentar que no sea un poquito reducirlo.
He intentado conocer las intenciones del Señor al ofrecerme esta casa. Al final he dicho que sí y he decidido convertirla en casa de oración. No se trata, por lo tanto, de una casa de reposo cualquiera, ni tampoco de una casa de ejercicios de las que no carecemos. Se trata de un islote de silencio a 75 kilómetros de París, de una casa que acogerá todo el año a los que Dios llama para encontrarse con Él a solas durante varios días. Te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Oseas 2. La finca de 10 hectáreas y en términos generales toda la campiña de alrededor son admirablemente tranquilas, fuera del alcance de la agitación y de la fiebre de la aglomeración de París. Todo en la casa tenderá al recogimiento. Durante la época en que dudaba sobre la decisión que debía tomar, encontré el texto de Gopal Mukherjee. Bueno, es que el padre Caffarel cogía textos, le daba igual, de indios, de islamistas, de cualquier religión que verdaderamente, bueno, cristiana, que hubieran encontrado ese punto de confluencia, ¿no? Citado un día por el padre Donker, que era el siguiente texto. Desde el momento en que uno de mis discípulos muestra síntomas de estar metido en la rutina de las buenas obras, es muy bueno decir eso, ¿no? O sea, que tiene demasiada acción y se ha convertido las buenas obras en una rutina. Entonces lo mando al Himalaya para meditar y purificar su alma. Cuando ha recobrado del todo la visión de Dios, si lo desea, lo dejo volver. El Himalaya a las puertas de París será esta casa. Aún mejor, una casa donde se pone de manifiesto la promesa del Señor: les alegraré en mi casa de oración. Eso es la presentación que hace. ¿Cuál era el esquema de aquellos primeros años en Trosir? Organizaba unas semanas de oración, había la escucha de la palabra de Dios, comentada por un sacerdote, la oración personal en silencio, muy fuertemente, muy larga, tanto en la capilla, en el campo, y charlas muy cortitas. De hecho, cuando expliquemos en otro momento cuándo fuimos nosotros a hacer la semana de oración en Trosir con nuestros hijos, pues podemos dar constancia de que era más o menos así, con unas charlas cortas del padre Caffarel, con muchas horas de silencio, bueno, horas de silencio todas, horas de oración personal y un tiempo del encuentro con el Señor, pues que a lo largo de los 6 o 7 días pues llegaba a ser al final muy profundo. Bueno, poco a poco el padre Caffarel va desplazando su actividad y acaba, como hemos dicho antes, trasladándose definitivamente en Trosir en el año 79. Hay otras cosas que él había fundado que van desapareciendo. Muere Roser Pons, que fue su colaborador en la revista La Nodor en el año 1967, y quedándose solo, pues no podía él llevar una revista, más todo el mundo de los equipos, más todo lo que estaba ya metido en el terreno de la oración, y se cierra la revista. El último número es el matrimonio, ese gran sacramento, matrimonio camino hacia Dios, y esta revista ha durado 23 años y escribe este libro bellísimo que se llama Amor, tú quién eres. Publica en 1967 En presencia de Dios 100 cartas sobre la oración, del cual hablaremos profundamente y que es uno de los libros que ha traducido ya Mercedes, y los cuadernos para la oración, que eran los que él ya había fundado, tienen un parón en el año 67 y se reanudan en el 69 durante una serie de años hasta que acaban definitivamente. Bueno, es un pequeño avance sobre lo que fue Trosir en el comienzo y cómo él poco a poco fue ampliando las jornadas o las semanas de oración. Cuando ya luego se instaló, pues de allí prácticamente no salió de Trosir. El tercer tema importante
gira alrededor de la Humane Vitae en el año 1968. Todos sabréis que la Humane Vitae en el 68 fue una bomba para mucha gente y un momento en el que coincidió con la gran revuelta, en cierto modo estudiantil, pero con más profundidad de lo que aparentemente parecía al principio, el famoso mayo del 68, que fue una época de interrogantes, una época de una gran crisis religiosa y una época donde se buscaba la libertad con el famoso eslogan de se prohíbe prohibir. El Papa Pablo VI había retirado este tema de la paternidad responsable y del el tema del control de la natalidad de los debates del concilio, para tratarlo como una materia reservada. Entonces eso fue una decisión muy polémica, incluso entre los cristianos, incluso bueno, entre los equipos, yo me acuerdo, incluso entre los equipos. Algunos matrimonios de los equipos, algunos responsables. Bien, el padre Caffarel sostenía la postura tradicional, que solo son legítimos los métodos naturales de control de la natalidad, pero hablaba ya muy fuertemente de la necesidad de una pedagogía para vivirla y para una plena integración de la sexualidad en la vida de la pareja cristiana. Yo me acuerdo lo que nos impresionó cuando fuimos a verle, que entre las muchas cosas que nos dijo, estaba muy preocupado por el tema de la sexualidad, porque dice, un movimiento de matrimonios, este tema, pues tiene que tratarlo y tiene que profundizar en él. Y nos dijo, porque hay un componente de la ética del que nunca se habla, y es de la necesidad de que el encuentro sexual tenga calidad. Ese es también un componente moral. Me acuerdo que, bueno, no lo habíamos oído mucho, eso. Bueno, el centro director del movimiento envía un telegrama de agradecimiento al Papa por la Humane Vitae, y hay una cierta contestación en algunos sectores del movimiento por el hecho de haber enviado un telegrama de apoyo sin haber, digamos, participado o haber tenido un consenso en el envío. Pero para él lo que decía el Papa... iba a misa. No, pero iba a misa, exacto. Pero que, por ejemplo, una de las contestaciones fue en España. Sí. De hecho, el otro día salió en la carta fundacional el que eran entonces los responsables en la carta mensual. En la carta mensual, española, perdón, sí. La carta mensual española, que lo recordaban. Sí, no, fue así. Sí. Pero sobre todo Caffarel quería que el Papa hablase más y más pastoralmente sobre la belleza del amor humano. Y claro, anunciaba pues la cantidad de trabajo que quedaba por hacer, por desarrollar pastoralmente la ayuda en este tema. Él escribió un editorial de la carta mensual que se titulaba Después de la Humane Vitae. Sí. ¿Quizá podías tú leer algo? No, es que me parece que lo he apuntado que pensaba que podía completar el documento, o sea, la Humane Vitae, podía completarlo con una nota pastoral sobre la aplicación de los principios a la vida concreta de los hogares, de los matrimonios. Entonces dicen, los equipos de Nuestra Señora podrían aportar mucho a la pastoral de la Iglesia, porque son matrimonios que viven la vida normal de todos los matrimonios, pero que intentan evangelizar todas las partes de la vida conyugal. Y añadía, porque, no sé, quizá por la encuesta que hizo tenía esta idea, ahora hablaremos de la encuesta, que muchos esposos no saben de verdad lo que es la sexualidad y por lo tanto no alcanzan una madurez sexual y afectiva. Eso opinaba. Y entonces se ve que para saber un poco más y enterarse, pues hizo una encuesta, sí. Otra encuesta. Entonces hizo una encuesta en la que nosotros participamos. Sí. Era una encuesta dirigida larguísima, detalladísima, sobre la práctica de la sexualidad, con preguntas absolutamente profundas y delicadas en su
planteamiento y más aún en su respuesta. Nosotros hacía poco que nos habíamos casado. Sí. A mí me escandalizó aquello, pero era anónima, eso sí. Bueno, lo que sí que era, como todas las cosas que organizaba el padre Caffarel, era que estaba perfectamente protegida. Ahora que se habla tanto de la protección de datos, yo en mi vida he visto una cosa, que los controles, filtros, envíos, camuflajes, cómo se hacía, imposibilitaban el que hubiera, digamos, marido y mujer, por supuesto. Lo primero es que era por separado. Por separado, que pudieran incluso relacionar uno con el otro. Si habría una respuesta de un hombre que no se le podría, digamos, asimilar relacionar, verla con la de su mujer, que iba por otro lado y por unas 11 páginas claves tenía, distintas. 11 páginas tenía la encuesta. Hablamos un poco de esto porque es un tema que ha sido recurrente en los equipos y que a lo largo de nuestra vida pues ha tenido 3 partes o 3 etapas profundas. Esta es la primera. Una segunda, que en su momento hablaremos, que fue cuando nosotros éramos los responsables del equipo internacional, que lanzamos el trabajo, digamos, evangelizar la sexualidad, con un resultado, con otra encuesta, con un trabajo de otra forma, y ahora pues vemos que se sigue planteando el problema como una cosa nunca, pues evidentemente resuelta, y como quizás sin contar con las cosas que se han hecho antes. No es una crítica, pero sí constatamos que este tercer movimiento, que no sé dónde está ni a dónde va a llegar, pero parece que hay una inquietud sobre este tema, y no deja de ser más que la tercera vez que se plantea, digamos así, con profundidad. Bien, entonces esta encuesta, por decir algo, eran se envió a 2.000 parejas, poco elegidas al azar. Fundamentalmente fueron matrimonios franceses y belgas, y españoles, no recuerdo si eran también brasileños, puede ser, por la gran fuerza y presencia de los equipos en Brasil, quizá algunos de Colombia, y italianos, sí, también, seguro, y ya no sé, también de Portugal, imagino que también. Era un poco los núcleos fuertes de los equipos en aquellos años. ¿Qué pasó con esa encuesta? Pues el padre Caffarel recibió sobre todo la encuesta francesa, porque la encuesta española pues no llegó a llegar a París, por lo que sea, porque el tema al final el padre Caffarel lo abandonó después de haber estudiado o abierto X respuestas o cartas o respuestas, pero sin llegar a trabajarlas ni a publicar finalmente nada. Hubo un equipo Sí. que empezó a trabajarlo, Sí. pero claro, él quería hacer las síntesis. Sí. Porque el equipo, o sea, no se fiaba tampoco de que el equipo hiciera. Y entonces resulta que como tenía muchísimo trabajo, estaba cansado, iba de cabeza, pues no llegó a hacer la síntesis. De hecho, nos lo dijo a nosotros que lo tenía sin hacer, que quería hacerlo. Y aún lo intentó una última vez, pero tampoco lo hizo, o sea. Sí, bueno, lo que nosotros podemos pensar de esto es que padre Caffarel fue un hombre muy avanzado. Es decir, el plantear eso con la crudeza como se planteó esa encuesta, pues que yo sepa no se ha hecho en ningún lugar, y además pues la intención era esa, conocer lo más profundo y real de las relaciones matrimoniales. Si quieres leer Sí, ese trocito. sí. Dice, es necesario descubrir que la sexualidad es parte integrante de la verdad del ser humano y que éste no puede alcanzar su dimensión adulta más que integrándola, no apartándola o sublimándola artificialmente. Nuestros equipos deben contribuir a esta búsqueda. No se puede poner a punto una pedagogía pastoral y espiritual en este terreno del amor y de la sexualidad. O sea, no se puede poner a punto una teoría, o sea, solo en teoría, sin la experiencia de hogares que se esfuerzan por vivir una auténtica y completa vida conyugal.
Teníamos que habernos preocupado de ello antes, pero nunca es tarde. Pero ahí quedó. Sí. Bien, nosotros tenemos un recuerdo, como ha dicho antes Mercedes, muy profundo de aquel trabajo, y recuerdo que nuestro equipo lo hicimos casi todos. Sí. Creo recordar que Sí. casi todos. Éramos, bueno, estábamos casados hacía 5 años, era todo muy... ¿A 5 años? ¿No? Sí, el año 70 o 5 Sí, años. claro, sí. Muy latente, digamos. Bien, de esto podríamos hablar también mucho, pero tampoco No, y volverá vamos- a salir en otro volverá a momento, salir, sí. Entonces, queríamos pasar a un cuarto punto, que es cuando el padre Caffarel convoca un nuevo encuentro internacional en Roma en 1970. De ese encuentro, al que nosotros no pudimos ir porque estaba Mercedes esperando el tercero de nuestros hijos, que nació precisamente en el año 70, en noviembre, mañana es su cumpleaños, día 13, pues no fuimos y lo sentimos, porque desde el primer momento que estuvimos en los equipos, aparte de haber aceptado las responsabilidades ya en aquel momento, pues responsables del sector, pues quisimos vivir el movimiento lo más intensamente posible, pero claro, no pudimos ir y la verdad es que lo sentimos, pero era una dificultad imposible de pasar por ella. Entonces, lo que sí que hemos leído mucho alrededor de lo que pasó en ese 1970, porque hubo dos grandes momentos. Es decir, el discurso de Pablo VI y la conferencia del padre Caffarel sobre los equipos frente al ateísmo. Los equipos de Nuestra Señora frente al ateísmo fue un tema en el que el padre Caffarel planteaba una situación de evangelización, tenían que salir los equipos a ese mundo que cada vez se hacía más vacío de Dios, y él escribió también... El del Pablo VI tuvo una importancia, porque si lo recordamos bien, es que dice que fue un acontecimiento, o sea, no se lo esperaban, porque apareció el Papa en la Basílica de San Pedro, después de la misa, rodeado de 160 sacerdotes, y habló durante 40 minutos, hizo un discurso importantísimo, porque toda la investigación del Anodor y de los equipos de Nuestra Señora se encuentra recogida y asumida por el Papa. ¿Podemos contarlo? Sí. Esto lo sabemos bueno, es muy bonito el discurso, se estudió en los equipos a lo largo de luego un año. Y es un documento muy fundamental, que las cosas van pasando y entonces uno lo deja ahí olvidado, pero fue un discurso extraordinario. Por lo visto, el padre Caffarel nos contó que le dijo al Papa, cuando ya estaba preparando, porque claro, cuando yo no lo sabíamos, pero nos lo imaginábamos, ¿no? Que cuando un fundador de un movimiento tiene que hacer un discurso, pues le pide cuando el Papa tiene que hacer un discurso, pues le pide al fundador del movimiento que le indique las líneas, para conocerlo mejor. Y entonces el padre Caffarel le dijo al Papa que después de la Humane Vitae convenía que hiciera un discurso todo centrado en la belleza de la sexualidad humana. Y el Papa le dijo, es un poco pronto, eso nos dijo. Pero que luego, cuando él le envió todas estas notas, que estaban basadas en la Anodor y en lo de los equipos de Nuestra Señora, pues en realidad las asumió todas. De hecho, nos enseñó, es la única vez que tuvo un poco, como no diría vanidad, un gesto así, nos enseñó el discurso que él había enviado al Papa, para que el Papa utilizara lo que creyera conveniente, y tenía pues 2 o 3 palabras marcadas con rojo que fueron las únicas que el Papa no aceptó. O sea, todo el resto en realidad se basó en el discurso, en lo que el padre Caffarel le había enviado. Entonces él estaba contentísimo porque ya iniciaba esa línea pastoral que él quería. Y en ese encuentro internacional de Roma creo que el padre Caffarel acabó feliz, sí, porque entre esa actitud del Papa Pablo VI, que había ya empezado pues toda esa parte pastoral que él quería en relación con la sexualidad y con el amor de pareja, y luego los equipos de Nuestra Señora frente al ateísmo, porque estaba convencido, y mira que, en fin,
que los equipos iban a poder ser pues un frente fuerte, los matrimonios de los equipos, de choque, sí. Una fuerza de choque. Y no creo que lo fuéramos, pero bueno, se hizo lo que se pudo y las personas pues también tienen tantísimos problemas, los matrimonios, pero estaba convencido y fue como una arenga, como algo en el que decía, vosotros vais a poder. Entonces esa peregrinación creo que acabó de una manera súper feliz. Sí, bueno, yo lo que creo es que el padre Caffarel no le pasó unas notas, porque el discurso está perfectamente escrito. Bueno, le pasó el discurso. Le pasó el discurso porque al final lo que nos enseñó, que tampoco lo vimos, pero nos lo enseñó así. Sí, era todo el discurso. Era el discurso prácticamente entero, ¿no? O sea que no era unos esquemas o unas notas. Bueno, entonces, después de esa intensidad de ese encuentro internacional... Perdona que se me ha olvidado una cosa muy importante. Es que en los equipos de Nuestra Señora frente al ateísmo, para que veáis el convencimiento que tenía el padre Caffarel de que los matrimonios de los equipos podían tener en la Iglesia en aquel momento un papel importantísimo, quería leeros una cosa que escribió el padre Caffarel, que la escribió a la manera de Peguy, que es un escritor francés, un poeta, ¿no? Bueno, sobre la pareja, que lo voy a leer ahora, lo vamos a leer ahora, pero lo volveremos a leer, porque a mí me impresiona que escribiera esto el padre Caffarel. O sea, el padre Caffarel se vuelve lírico a la manera de Charles Peguy. Dios dice, esposos cristianos, sois mi orgullo y mi esperanza. Cuando creé el cielo y la tierra y en el cielo grandes luminarias, vi en mis criaturas vestigios de mis perfecciones y encontré que estaba bien. Cuando hube cubierto la tierra con su gran manto de campos y bosques, vi que estaba bien. Cuando hube creado los innumerables animales según su especie, contemplé en esos seres vivos y abundantes un reflejo de mi vida desbordante y encontré que estaba bien. De toda mi creación subía entonces un gran himno, solemne y gozoso, celebrando mi gloria y mis perfecciones. Y no obstante, en ninguna parte veía la imagen de lo que es mi vida más secreta, más ferviente. Entonces despertó en mí la necesidad de revelar lo mejor de mí mismo, y fue mi más bella invención. Fue así que te creé, pareja humana, a mi imagen y semejanza, y esta vez vi que estaba bien. En medio de ese universo en que cada criatura deletrea mi gloria, celebra mis perfecciones, había surgido por fin el amor para revelar el amor. Pareja humana, mi bien amada criatura, mi testigo privilegiado, ¿comprendes por qué me eres querida entre todas las criaturas? ¿Comprendes la esperanza inmensa que pongo en ti? Eres portadora de mi reputación, de mi gloria. Eres para el universo la gran razón de esperar, porque tú eres el amor. Y yo me emociono cuando leo esto. Muy bien, Mercedes. Bien, bueno, pues nos acercamos un poco al momento de la despedida del padre Caffarel el año 73. Como decía, después de este encuentro internacional de Roma en el año 71, el padre Caffarel está muy agotado y los médicos le aconsejan 4 meses de descanso. Y en el año 72 reanuda su trabajo, el trabajo suyo, e incluso va a Brasil, al tercer viaje de los que hizo. Fue 2 veces a Brasil y una tercera en esta época. Tiene sesiones allí, luego creo que también va a Bogotá y es, digamos, su última salida internacional. Anteriormente, cuando hemos pasado por su vida, pues no hemos dicho que había estado también en algunos otros lugares de visita, concretamente en Madrid y en Barcelona estuvo, en España. El centro director se convierte en equipo responsable porque él va preparando la salida suya. Nombra un nuevo conciliario que es el padre Tandoné, Roger Tandoné, un jesuita, nosotros hemos trabajado con él, y unos nuevos responsables de ese equipo que era Louis y Marie Damonville. Entonces hay una conferencia a los responsables del sector en París el 25 de marzo del 73,
que marca un poco su despedida. Hablaremos de esto en otro momento. No, pero es que antes pasa una cosa que yo no me había dado cuenta, y ahora al volver a leer su vida la he visto. Bueno, él, claro, al regreso de Roma, como dice Álvaro, que estaba agotado, pues a pesar de todo quiere que se comprenda bien y que el discurso de Pablo VI, que se refuercen los equipos en su vocación y en su misión de testimonio, que se añadan a los puntos concretos de esfuerzo la escucha de la palabra de Dios, la oración y las tesis, en aquella época. Y todas estas cosas, pero es que encima propone, antes de irse, ¿no?, que haya como una especie de nuevo compromiso de todos los hogares del movimiento, que tienen que decir, o sea, les vuelve aunque ya estén dentro y estén tiempo en el movimiento, que vuelvan a decir, no sé cómo lo pregunta, ¿estamos decididos a comprometernos a fondo o nos salimos de los equipos? O sea, esa exigencia que tenía siempre el padre Caffarel, o sea, esa pregunta, que eso a mucha gente le impresionó. Pero lo hicimos, me acuerdo que lo hicimos. Sí, yo sí. Y todas esas cosas, porque en el fondo yo creo que, claro, como se iba, pues quería dejarlo todo al mismo tiempo, con una grandísima, yo encuentro que libertad, porque muy pocos fundadores se han ido antes de morirse de una obra que han creado y que les ha supuesto tantísimo trabajo y entrega, y que están confiados en que, bueno, él decía, si es de Dios, esto continuará, y si es un carisma que viene del Espíritu y es de Dios, los equipos continuarán. Y si no, pues no pasa nada, porque habrán cumplido su misión y acabará. Entonces, ahora, como tú decías... Yo, antes de ir al final, para poder acabar con el final de su despedida, esta conferencia, quería decir que cuando el padre Caffarel se va en el año 1973 de la presencia visible, digamos, de los equipos, hay dos momentos posteriores en los que él se encuentra con los equipos, que son en el Encuentro Internacional de Roma de 1976, que a este sí que ya pudimos ir, precisamente nosotros nos bendijo personalmente Pablo VI, tenemos un recuerdo indescriptible de ese momento. Acude a ese encuentro internacional para dar una conferencia en Asís sobre San Francisco, un poco como proponiendo también la figura de San Francisco como un modelo, digamos, no sé, espiritual y de relación y de acción importante. Él da esa conferencia un poco en la Basílica de Asís y no se reúne con nadie más. Tiene el último aplauso venido de todas partes del mundo que estábamos ahí presentes y desaparece, no tiene una reunión ni con unos, ni con otros, ni con nadie, y es una conferencia en la que de alguna forma cuando va es porque él quiere, a pesar de haberlo dejado, volver a dar un mensaje al movimiento como tal, en este caso centrado en la figura de San Francisco. Ahora acabo yo de encontrar que eso que pasó, esa carta en la que se nos pedía que nos volviéramos, porque dice, se invita a los hogares a decir sí a los equipos definidos de nuevo. Y esa opción pues produce alboroto, sí. Pero él no lo deja estar y continúa. Dice, todo esto requiere vuestro esfuerzo de pensamiento y de acción. No caigáis en la tentación de las discusiones en grupos que no acaban nunca. Y eso es verdad. ¿Cuánto lo hemos vivido nosotros en pastoral familiar, cuando las cosas venga una y otra vez? Estas discusiones estériles y esterilizantes que existen hoy en todas las partes de la sociedad y de la Iglesia. Hay que actuar. Es urgente, pero nuestra acción resultaría vana, como muchas empresas de nuestro alrededor, si no sacamos la luz de la palabra de Dios y las energías de Cristo de la oración. Por eso hemos decidido dar un lugar más importante a estas dos fuentes de una acción cristiana que quiere ser eficaz.
para que nuestro movimiento sea joven, emprendedor, creativo y al resolver sus problemas internos ayude a sus miembros a construir una sociedad nueva para y con los jóvenes. ¿Comprendéis ahora por qué pedimos a cada hogar que dé en las próximas semanas su acuerdo a las grandes orientaciones de los equipos a través de un compromiso explícito? O sea, yo no me acordaba, pero Bárbaro. Debió de ser impresionante. Bien. Y luego acabamos con la carta de despedida. Sí. ¿Va bien la hora? Sí, bueno, y luego, yo he dicho dos, pues hay que decir, la segunda fue la famosa conferencia de Chantilly, sí. que fue un poco el testamento espiritual del padre Caffarel dado a los responsables de los equipos, responsables regionales y de Europa, que se reunieron en Chantilly. Nosotros, cuando hablemos más profundamente... Bueno, eso fue, ya era el mayor, muy mayor. Él era mayor, pero él era, bueno, en el año 87 fue, ¿no? La conferencia. Y entonces ahí marca estas cosas que se han ido luego, caminos que se han ido estudiando y profundizando, las grandes preguntas de lo que estaba y lo que no estaba hecho y lo que no se podía prever, pero todo ello está en el fondo dicho también en cierto modo en la reunión que tuvimos personal los miembros del equipo responsable internacional cuando nos reunimos con el padre Caffarel 2 años antes, en el 85, en Trossy. Bueno, entonces, volviendo a su retirada, el padre Caffarel escribe un último editorial que se llamaba Adiós. Le preguntan antes, en una de las cartas, hace la reflexión sobre qué es lo que le parece más importante de los equipos y se centra en la reunión de equipo. Un texto también muy bonito. Pero lo dejamos para... Lo dejamos para cuando hablemos de la reunión de equipo y ahora terminamos con las palabras suyas de su despedida. Que se llama Adiós, que es... Adiós y adiós, las dos cosas. Adiós de despedida y adiós también. Bueno, dice, habla de la historia de los equipos y dice, el momento crucial se inició con nuestra peregrinación a Roma en 1970. Ya veis lo que esa peregrinación supuso con lo del Papa y tal. He dicho inició porque queda por llevar a cabo con voluntad férrea un esfuerzo de oración, de reflexión y de transformación para descubrir la voluntad de Dios sobre el movimiento y su misión, con fidelidad a la gracia del principio y con la inteligencia de las actuales necesidades. No he querido abandonar mi misión de conciliario del movimiento antes de haberse emprendido esta transformación obligada. O sea, ese es el inicio, ¿no? Porque lo presenta así. Y luego acaba diciendo, ¿es preciso que diga que abandonar mi cargo no significa que abandone el movimiento? Está aferrado a mi corazón. Los padres no abandonan al hijo que funda su propio hogar. No se sienten menos responsables del destino espiritual de aquel a quien han comprometido en la peligrosa aventura de la vida humana. Pero comprenden que en adelante deben ayudarle como lo hacía Moisés, rezando en la montaña con los brazos tendidos hacia Dios, mientras los israelitas libraban en la llanura un violento combate. Creo más que nunca en el valor insustituible de la oración. Así es como deseo ayudaros y permanecer presente ante vosotros. Durante los años que me queden de vida y en la medida en que dependa de mí, dedicaré todo mi tiempo a orar y a ayudar a los demás a orar. Ese es el editorial. Eso es un texto de una belleza y de despedida precioso, que a todos nos emocionó cuando lo leímos en su día, nos sigue emocionando y nos emocionará porque el recuerdo del padre Caffarel lo tenemos muy presente. Nos gustaría que esas conferencias pues os lo estén haciendo presente, cercano, que lo conozcáis profundamente, que veáis cómo era y bueno, seguiremos. Y podéis ver también un poco cómo era con todo lo que os leemos y por lo que para nosotros ha significado. Nos gustaría que, a pesar de estar leyendo cosas aquí, que pudierais notar en nuestra manera de explicarlo y en nuestra voz, lo que para nosotros significó, lo que nos marcó
y lo que nos enseñó el padre Caffarel, al que siempre antes de empezar estas charlas, pues nos dirigimos a él para que nos ayude a no decir tonterías y cosas. Muy bien, pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenos días, buenas tardes, como siempre me despido. Yo estaba pensando el otro día que no hay tanta diferencia horaria en Hispanoamérica de unos países a otros, pero en fin, por si acaso digo estas dos cosas. Por lo menos para nosotros es buenas tardes. Adiós. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Adiós.